A lo largo de los siglos, el ser humano ha buscado formas cada vez más complejas para comunicarse con sus semejantes. La historia de los idiomas es un testimonio de la evolución del pensamiento humano, la cultura y la sociedad. Este relato abarca milenios y toca los continentes y civilizaciones que han dado forma a nuestra humanidad. Todo comenzó con sencillos gestos y sonidos guturales utilizados por nuestros ancestros más tempranos para transmitir ideas básicas como el peligro, el alimento y la cooperación. Estos protoidiomas probablemente eran compuestos de gruñidos, gestos y señales que cubrían las necesidades inmediatas de comunicación entre los miembros de una tribu. Con el tiempo, y a medida que las sociedades se hicieron más complejas, también lo hizo la lengua. Se estima que hace unos 50,000 años surgieron las primeras formas de lenguaje más elaboradas, coincidiendo con la expansión de hombre moderno fuera de África. Este nuevo desarrollo permitió a los grupos humanos compartir experiencias, tradiciones y técnicas de supervivencia de manera más eficiente. Con la aparición de las primeras civilizaciones hace aproximadamente 5,000 años en Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China, los idiomas comenzaron a tomar formas más estructuradas. La invención de la escritura marcó un hito en la historia de los idiomas. Los sumerios fueron de los primeros en desarrollar un sistema de escritura completo, el cuneiforme. Por su parte, en Egipto, el sistema de jeroglíficos se convirtió en la base de comunicación escrita durante milenios. A medida que las civilizaciones se expandían, los idiomas también lo hacían. Las conquistas de imperios como el de Alejandro Magno contribuyeron a la difusión de la lengua griega, estableciéndola como un idioma de intercambio entre diversas culturas en el Mediterráneo. Más tarde, el latín, gracias al Imperio Romano, se extendió por Europa occidental y sentó las bases para las lenguas romances como el español, el italiano, el francés y el portugués. La Edad Media trajo consigo un nuevo dinamismo en el desarrollo de las lenguas. Mientras el latín se mantenía como lengua franca en contextos religiosos y académicos, las lenguas vernáculas comenzaron a consolidarse. En la España musulmana, el árabe tuvo una gran influencia en la lengua y la cultura, produciendo una rica interacción lingüística. El Renacimiento revitalizó el interés por las lenguas clásicas, pero también impulsó el desarrollo y estandarización de lenguas locales. La invención de la imprenta por Gutenberg en el siglo XV permitió la amplia distribución de textos escritos, promoviendo la alfabetización y el uso normativo del idioma local. En la era moderna y contemporánea, el inglés ha emergido como uno de los idiomas más influyentes a nivel global, en gran parte debido al poderío económico y cultural de los países de habla inglesa. Hoy en día, el inglés se considera una lengua global y es utilizada como medio de intercambio en áreas tan diversas como la ciencia, el comercio y el entretenimiento. En las arenas del tiempo se encuentra un lenguaje primordial, una piedra angular de la civilización conocida como el idioma sumerio. Este antiguo lenguaje floreció en las fértiles tierras de Mesopotamia, en una era que se pierde en la prehistoria, alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. Los sumerios se asentaron en la región conocida hoy como el sur de Irak, y con ellos trajeron una serie de innovaciones que construirían los cimientos de la sociedad humana. El idioma sumerio no solo fue un medio de comunicación, sino también un vínculo integral en el desarrollo cultural y político de su tiempo. Escritores y sacerdotes plasmaban símbolos cuneiformes en tabletas de arcilla, una revolución escritura que transformó registros orales en documentos permanentes, duraderos y tangibles. Los sumerios desarrollaron su lenguaje en dos etapas iniciales, una forma pictográfica y posteriormente una escritura cuneiforme más abstracta. Este lenguaje fue una amalgama de simbolismos y sonidos que permitía a su cultura grabar pactos, almacenar conocimiento y comunicarse más allá de las barreras del espacio y el tiempo. El sumerio, aunque eventualmente eclipsado por el acadio, su sucesor semítico, mantuvo su importancia como lengua litúrgica y escrita. Este legado perduró durante siglos, mucho después de que el hablante nativo desapareciera, destacando así su influencia inevitable en la región.
A través de la escritura sumeria, se tiene conocimiento de epopeyas y mitos como el poema de Gilgamesh, una de las primeras sagas heroicas del mundo. Grandes templos, llamados zigurats, se construyeron como símbolos resonantes de la fe y la ciencia sumeria que buscaban conectar a los hombres con lo divino. Asimismo, el idioma sumerio forjó caminos hacia el desarrollo de la astronomía, la matemática y la legislación. Las tablas sumerias registran transacciones comerciales, leyes que mantenían en orden una sociedad organizada y observaciones celestiales que inspiraban a los primeros astrónomos a trazar calendarios agrícolas precisos para aprovechar mejor las estaciones. Aunque hoy silencioso, el idioma sumerio habla a través de los descubrimientos arqueológicos. Identidades colectivas y personales, contratos y poesía, celo religioso e ingenio científico, todos grabados en las reacias arcillas. Que aún conservan los susurros de un pueblo que entendió el poder de la palabra escrita. Se necesita tiempo y dedicación para descifrar tales secretos, una odisea moderna en la que lingüistas e historiadores desempeñan el papel de detectives del pasado, restaurando la historia oculta de este enigmático lenguaje. El sumerio trasciende su tiempo como un testimonio del poder indomable de la lengua para unir, registrar y facilitar el crecimiento del conocimiento colectivo humano. Aunque la voz del sumerio físico se haya desvanecido, su eco resuena en cada descubrimiento arqueológico. Un recordatorio vibrante y duradero de las primeras luces del pensamiento civilizado. Este fue un idioma que no solo hablaba a su gente, sino que hoy, continúa hablando a todos nosotros. En los albores de la civilización, a lo largo del majestuoso río Nilo, surgió una de las culturas más fascinantes y misteriosas de la historia de la humanidad, el Antiguo Egipto. Esta sociedad, famosa por sus pirámides, faraones y dioses míticos, también nos ha legado uno de los idiomas más enigmáticos del mundo antiguo, el egipcio. El idioma egipcio es una lengua afroasiática y tiene una historia de aproximadamente 4000 años, siendo una de las lenguas escritas más antiguas que se conocen. A lo largo de los siglos, evolucionó a través de varias etapas, desde el egipcio antiguo, pasando por el egipcio medio, el egipcio tardío, demótico, y el copto. Cada una de estas fases refleja cambios políticos, culturales y sociales en la civilización egipcia. En sus inicios, el idioma egipcio fue registrado en jeroglíficos, esos icónicos símbolos pictóricos que adornan las paredes de templos y tumbas. Los jeroglíficos eran utilizados principalmente para inscripciones monumentales. Sin embargo, no todos los egipcios escribían en jeroglíficos, el idioma también se manifestaba en hierático y demótico, formas simplificadas que facilitaban la escritura cotidiana. El hierático fue la escritura usada por sacerdotes y escribas para escribir sobre papiros, documentos administrativos y textos religiosos. Era una adaptación cursiva de los jeroglíficos y permitió registrar una vasta cantidad de conocimientos, desde las prácticas religiosas hasta los tratados matemáticos. Con el tiempo, apareció el demótico, una versión aún más simplificada del hierático. Este se usaba para documentos cotidianos y legales. Es inevitable mencionar el papel fundamental que tuvo el idioma en la vida religiosa y política de Egipto. Los mitos y leyendas, compilados en textos como el Libro de los Muertos, contenían complejidades lingüísticas que eran interpretadas como claves para asegurar un viaje seguro al más allá. Los sacerdotes dominaban el lenguaje al completo, pues era esencial para realizar ceremonias y escribir en las tumbas de los difuntos. Conquistado por Alejandro Magno en el 332 a.C., Egipto entró en una nueva era bajo el dominio de los Ptolomeos. Durante este periodo, el idioma egipcio comenzó a experimentar una influencia griega. Fue en este tiempo que se comenzó a emplear el copto, una estructura gramatical egipcia escrita en alfabeto griego, que finalmente se convirtió en la lengua litúrgica del cristianismo copto. El redescubrimiento del idioma egipcio llegaría siglos después con el hallazgo de la piedra de Rosetta en el año 1799. Este fragmento milenario llevaba inscritas 3 versiones del mismo texto, en griego, en demótico y en jeroglífico. En la bruma del tiempo,
donde la historia se diluye entre las arenas de los grandes ríos, se encuentran las ruinas de una civilización cuya lengua sigue siendo uno de los mayores acertijos para los arqueólogos y lingüistas de todo el mundo: el lenguaje del Valle del Indo. Hace más de 5.000 años, en el valle que hoy ocupa el nordeste de Afganistán, Pakistán y el noroeste de la India, floreció una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Conocida como la civilización del Valle del Indo, esta sociedad era contemporánea con las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Sus ciudades, como Harappa y Mohenjo-Daro, estaban sorprendentemente planificadas, con un complejo sistema de alcantarillado, que evidenciaba un alto grado de organización social. Fue a comienzos del siglo XX cuando se realizaron los primeros descubrimientos arqueológicos importantes en el Valle del Indo. Entre estos descubrimientos, se encontraban pequeños sellos de esteatita, inscritos con símbolos misteriosos que parecían ser una forma de escritura. Estos sellos, adornados con diversas iconografías, como animales y figuras humanas, rápidamente se convirtieron en objeto de fascinación e intriga. El lenguaje del Valle del Indo cuenta con aproximadamente 400 símbolos diferentes que se encuentran en diversos materiales, lo que sugiere una posible escritura. Sin embargo, su desciframiento ha eludido a los expertos debido a la falta de una clave bilingüe. Algunos de los símbolos aparecen repetitivamente, lo que podría indicar nombres o conceptos comunes, pero sin un acuerdo sobre la dirección de la escritura o una lengua afiliada, su significado sigue siendo incierto. A lo largo de las décadas, las conjeturas y teorías han proliferado. Mientras algunos investigadores sugieren que el idioma del Valle del Indo podría ser una forma de protoescritura, otros creen que podría ser un sistema mixto, compuesto tanto por logogramas como por símbolos fonéticos. Además, hay como mínimo dos corrientes de pensamiento respecto a qué familia lingüística podría pertenecer el idioma, siendo las más populares las conexiones con las lenguas dravídicas o una lengua aislada completamente perdida en el tiempo. Con el advenimiento de la tecnología de vanguardia, nuevas herramientas de análisis lingüístico y comparativo brindan un atisbo de esperanza para descifrar este antiguo lenguaje. Algoritmos de análisis de patrones, estudios de frecuencia de símbolos y comparaciones con lenguajes modernos han abierto un nuevo campo de estudio, aunque hasta ahora los avances han sido limitados. A pesar de los numerosos esfuerzos, el lenguaje de la civilización del Valle del Indo permanece un misterio. Sin embargo, con cada descubrimiento arqueológico y cada paso de progreso tecnológico, nos acercamos un poco más a comprender el legado de una de las civilizaciones más importantes de la humanidad. Será quizás en un futuro próximo cuando, finalmente, los símbolos del Indo hablen y revelen las historias de sus antiguos habitantes. La historia del idioma de la antigua China es una narrativa fascinante que nos transporta a tiempos remotos, donde las primeras civilizaciones comenzaron a comunicarse de maneras que eventualmente definirían una cultura rica y compleja. La lengua china es una de las más antiguas del mundo, con sus primeras formas manifestándose hace más de 3,000 años. El inicio de su historia se puede rastrear hasta las inscripciones en huesos oraculares durante la dinastía San, aproximadamente 1600-1046 AC. Estos huesos, principalmente omóplatos de buey y caparazones de tortuga, fueron utilizados para rituales de adivinación, y los caracteres que se grababan en ellos son los precursores del sistema de escritura chino moderno. Los caracteres en estos artefactos eran pictogramas, imágenes simples que representaban objetos o conceptos específicos. Sin embargo, a medida que la sociedad se volvió más compleja, también lo hizo el idioma. Durante la dinastía Zhou, 1046-256 AC, los caracteres evolucionaron para representar ideas más abstractas y se esculpieron en bronces ceremoniales, mostrando una escritura más formal conocida como el estilo de sello. Un punto culminante en la evolución del idioma fue la unificación de la escritura durante la dinastía Yin, 221-206 AC, bajo el emperador Yin Shihuan. Esta era marcó una estandarización crucial de los caracteres chinos. La estandarización adoptó un estilo que sería utilizado durante siglos como la forma oficial de escritura en documentos gubernamentales y literarios, contribuyendo a la cohesión cultural y administrativa del imperio.
La dinastía An, 206 AC 220 DC, fue un periodo de notable florecimiento cultural. Durante este tiempo, el papel comenzó a reemplazar el bambú y la seda como principal medio de escritura. El uso del papel promovió la literacidad y conservación de textos. Asimismo, Confucio y otros filósofos como Laozi influyeron profundamente en el desarrollo lingüístico, a través de sus escritos e interpretaciones. Con el paso del tiempo, las lenguas habladas en China se diversificaron en varios dialectos, como el cantonés y el wu, aunque el mandarín finalmente emergió como la lengua franca. A principios del siglo XX, el gobierno chino instaló esfuerzos para simplificar el complejo sistema de caracteres, facilitando el aprendizaje y la alfabetización masiva. La influencia del idioma de antigua China trasciende hasta hoy, estando en el núcleo de una cultura con una vasta historia de literatura, arte, filosofía y ciencia. Su evolución es un testimonio del ingenio humano y su capacidad para adaptarse, comunicarse y perpetuar el conocimiento a través del tiempo. En las vastas arenas del Medio Oriente, dos lenguas ancestrales, el hebreo y el arameo, se han entrelazado a través de los siglos para contar la historia de sus pueblos. Para comprender estas lenguas, es esencial desentrañar sus orígenes y comprender las circunstancias que las hicieron emerger. Hace miles de años, las tribus semíticas se desplazaban por la región conocida hoy como el Levante. Fue aquí donde el hebreo comenzó a tomar forma. Utilizado primordialmente en contextos religiosos y literarios, el hebreo fue la lengua de las escrituras sagradas del pueblo israelita. Peldaño a peldaño, desde los primeros registros bíblicos en la tierra de Canaán, el hebreo se consolidó como el idioma de la política y el culto. Sin embargo, llegó un tiempo oscuro durante el exilio babilónico, cuando el hebreo fue eclipsado por el arameo, la lengua franca del imperio neoasirio. De uso común entre mercaderes y diplomáticos, el arameo se difundió rápidamente por los reinos circundantes, convirtiéndose en la principal lengua de comunicación entre pueblos y culturas. Contrario a la desaparición completa, el hebreo sobrevivió en las sombras, cultivándose en las sinagogas. Fue así como, pese a la preeminencia aramea, el hebreo continuó siendo estudiado y recitado en ceremonias religiosas. Mientras tanto, en ciudades y pueblos diseminados por el Medio Oriente, el arameo se fragmentó en varios dialectos, cada rincón insertando sus variantes particulares. El Talmud de Babilonia es un testimonio de cómo esta lengua se amalgamó con siglos de cultura hebrea, reflejando un sincretismo lingüístico que muchas veces llevó a la fusión de elementos. Con la caída del imperio persa y la influencia griega y romana, el uso del arameo comenzó a decaer. Sin embargo, su huella quedó impregnada en los idiomas de la región, aportando un legado que sobreviviría incluso a la evolución del hebreo moderno. La resurrección del hebreo como lengua viva es una de las narrativas más fascinantes de la historia lingüística. Fue Eliezer ben Yehuda, considerado el padre del hebreo moderno, quien a finales del siglo XIX impulsó un movimiento de revitalización. A pesar de los desafíos, logró que el hebreo se convirtiera en la lengua oficial del recién creado Estado de Israel en 1948. En contraste, el arameo, aunque menos prominente, no se ha desvanecido por completo. Todavía se puede escuchar en algunas comunidades sirias y asirias, donde se preserva como un tesoro cultural que sigue contando historias de antiguas civilizaciones. Hoy en día, ambos idiomas, aunque cada uno con sus propios desafíos, continúan siendo hilos vitales en el tapiz de la historia humana. El hebreo, revitalizado, sigue siendo el idioma del pueblo judío, mientras que el arameo es un recordatorio de la riqueza cultural de una era pasada. La historia del idioma griego es un viaje fascinante que se remonta a varios milenios atrás. Desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta su evolución contemporánea, el griego ha desempeñado un papel crucial en la cultura, la ciencia y la filosofía occidental. La antigua Grecia, cuna de la civilización occidental, vio el florecimiento del griego antiguo, un idioma que se utilizó en la literatura clásica, la filosofía, y que se plasmó en obras monumentales como las de Homero y los escritos de Platón y Aristóteles. El griego antiguo se dividía en varios dialectos, entre los que destacaban el ático, el dórico, el jónico, el eólico y el arcadio.
Uno de los momentos cruciales en la historia del griego fue la koiné, o lengua común, que surgió durante el periodo helenístico. Tras las conquistas de Alejandro Magno, la expansión de su imperio llevó al griego a convertirse en una lengua franca en el mundo mediterráneo y más allá, facilitando la comunicación y el intercambio cultural. Avanzando en el tiempo, durante el Imperio Bizantino, el griego evolucionó al griego medieval o bizantino. Este periodo fue testigo del florecimiento de la religión cristiana ortodoxa, donde el griego era la lengua litúrgica predominante. En este contexto, el griego medieval influyó significativamente en la lengua eslava y otras lenguas contemporáneas. El griego moderno comenzó a tomar forma después de la caída de Constantinopla en 1453. La lucha por la independencia frente al dominio otomano culminó en el renacimiento del idioma como símbolo de identidad nacional. En el siglo XIX, se estableció el griego moderno como lengua oficial de Grecia tras la independencia en 1821. Este proceso no estuvo exento de desafíos, ya que coexistían dos formas del idioma, el cataré-bousa, que era más formal y conservador, y el demotic, más coloquial y cercano al habla del pueblo. Hoy en día, el griego es hablado por alrededor de 13 millones de personas en Grecia y Chipre. Ha mantenido su esencia a lo largo de los siglos, adaptándose a los cambios sociales, políticos y tecnológicos. Además, su influencia sigue siendo palpable en diversas áreas del conocimiento, como las ciencias, donde muchos términos comunes derivan del griego. El griego no solo ha dejado una profunda huella en el lenguaje científico y académico, sino que sus contribuciones al vocabulario en campos como la medicina, la astronomía, la filosofía y la gramática son evidentes. Palabras como biología, democracia y filosofía tienen sus raíces en el griego antiguo. En síntesis, el idioma griego es un testimonio viviente de la resiliencia y adaptabilidad de una civilización. A través de todas sus transformaciones, el griego ha mantenido una continuidad impresionante, sirviendo como un vínculo directo con las grandes mentes de la antigüedad y un pilar fundamental de la cultura y pensamiento occidental. El latín, la lengua de los antiguos romanos, ha sido un pilar fundamental en la evolución de muchas de las lenguas modernas y en la formación de una vasta parte del vocabulario técnico y científico que utilizamos hoy en día. A lo largo de los siglos, el latín ha experimentado transformaciones significativas y ha dejado un legado indeleble en la historia lingüística, cultural y educativa de Europa y más allá. El comienzo del latín se remonta a la región del Lacio, en la península italiana, alrededor del siglo VIII a.C. No era más que uno de los muchos dialectos itálicos hablados en ese entonces. Con la expansión de Roma, el latín comenzó a consolidarse y difundir su influencia. Con la expansión del Imperio Romano, el latín se convirtió en la lengua franca de un vasto territorio. El latín clásico es el que se utilizó en la literatura romana en su apogeo, un idioma estructurado, elegante y de gran precisión. Grandes obras de la literatura antigua fueron escritas en latín. Este periodo clásico se caracteriza por un cuidado en la forma y la riqueza del vocabulario. Con el tiempo, y tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo, el latín evolucionó. Se diseminaron diversos dialectos vernáculos, conocidos como lenguas romances, que con el tiempo se convirtieron en idiomas independientes como el español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano. Este proceso, conocido como vulga latino o latín vulgar, mostró una notable divergencia del latín clásico, simplificando estructuras gramaticales y modificando la pronunciación. A pesar de su transformación, el latín clásico continuó desempeñando un rol crucial como lengua culta o litúrgica durante toda la Edad Media. Era la lengua de la Iglesia, de la educación y de la ciencia. Las universidades y escuelas monásticas usaban el latín como medio de enseñanza, y la mayor parte de los documentos oficiales se escribían en latín. El Renacimiento vio un resurgimiento del interés por el latín clásico, liderado por académicos que deseaban revivir y emular los estilos de los grandes autores romanos. Este movimiento humanista influyó en la educación europea y garantizó que el latín seguía siendo una lengua importante en correspondencia y publicación académica.
Hoy en día, aunque el latín ya no se habla como lengua nativa, su legado sigue vivo. El latín es todavía la lengua oficial de la Iglesia Católica Romana. Además, su estructura y vocabulario son la base para muchos términos médicos, legales y científicos, por lo que su estudio es crucial en estas disciplinas. Los estudiosos del latín moderno no solo continúan explorando los antiguos textos latinos por su valor histórico y literario, sino que también reviven el idioma a través de la oración activa en latín. En resumen, el latín es mucho más que un idioma muerto, es una piedra angular en el mundo de las lenguas románicas y un testimonio vivo de las complejidades de la comunicación humana a lo largo de la historia. La historia del idioma germano es un viaje fascinante a través del tiempo, indiscutiblemente entrelazado con la evolución cultural, política y social de Europa. A lo largo del tiempo, el idioma germano ha experimentado transformaciones significativas, influenciado por la migración de pueblos y la fusión de culturas. En sus inicios, el germano era una lengua protoindoeuropea hablada por tribus que habitaban el norte de Europa alrededor del año 500 a.C. Estas tribus comenzaron a diferenciarse y a expandirse, llevando consigo variaciones del idioma. Con el paso del tiempo, el germano se subdividió en varias lenguas distintas conocidas como lenguas germánicas. Un momento crucial en la evolución del germano fue la migración de las tribus germánicas a distintas partes de Europa durante el periodo de las invasiones bárbaras, aproximadamente entre el siglo IV y VIII después de Cristo. Esta expansión resultó en la formación de tres grupos principales de lenguas germánicas: el germano oriental, el germano septentrional y el germano occidental. El germano oriental, representado por lenguas ya extintas como el gótico, tuvo un impacto considerable en la Europa del Este antes de desaparecer mayoritariamente debido a procesos de asimilación lingüística. Por otro lado, el germano septentrional evolucionó principalmente en las áreas escandinavas, dando origen a lenguas modernas como el sueco, danés, noruego, islandés y feroés. Estas lenguas, aunque separadas geográficamente, mantienen similitudes estructurales gracias a su origen común. El germano occidental fue el más influyente en la Europa occidental y central. De sus raíces surgieron idiomas que hoy conocemos como el alemán, inglés, neerlandés y otras lenguas menos habladas como el frisón y el afrikáans. El germano occidental transitó un camino evolutivo destacable, especialmente con la aparición del alto alemán antiguo durante los siglos V y V después de Cristo. El desarrollo del alemán está marcado por la segunda mutación consonántica, un cambio fonético ocurrido aproximadamente entre los siglos V y VIII después de Cristo. Este fenómeno lingüístico separó ampliamente al alto alemán del bajo alemán. Por su parte, el inglés, una lengua germánica occidental, sufrió una evolución particular por el contacto constante con el latín y las lenguas romances debido a la invasión normanda en 1066 y la expansión del Imperio Británico más tarde, lo cual contribuyó a su enriquecimiento léxico con palabras de origen latino y francés. A lo largo de los siglos, las lenguas germánicas han seguido una evolución constante, adaptándose a nuevas circunstancias culturales y abrazando términos de lenguas con las que entraron en contacto. La influencia de las lenguas germánicas es visible en el ámbito global, siendo el inglés y el alemán dos de los idiomas más estudiados y utilizados alrededor del mundo. La historia del idioma árabe es una travesía fascinante que nos lleva por desiertos antiguos, ciudades bulliciosas y vastos imperios. Su evolución y expansión están íntimamente ligados a la historia y cultura de millones de personas. La lengua árabe pertenece a la familia semítica, junto con otros idiomas como el hebreo y el arameo. Se cree que evolucionó del árabe del norte, a comienzos de la era cristiana en la región de la península arábiga. Uno de los registros más antiguos de escritura árabe data del siglo IV después de Cristo. En sus inicios, el árabe era una lengua comúnmente hablada por los pueblos nómadas del desierto, conocidos como beduinos. La poesía árabe de aquella época, rica en metáforas y simbolismo, constituía un aspecto esencial de la cultura tribal y era utilizada para narrar las hazañas de guerreros y nobles. La expansión del idioma árabe comenzó con la llegada del Islam en el siglo VII.
El profeta Mahoma recitó el Corán en árabe, consolidando la lengua como un idioma sagrado y oficial. Esta expansión religiosa llevó a la lengua a alcanzar tierras tan lejanas como el norte de África, España, la India, y la cuenca del Mediterráneo. Desde el siglo VII al XV, el árabe fue el idioma de la ciencia, la filosofía, y la literatura en el mundo islámico, similar al rol que el latín tuvo en Europa occidental. Los eruditos traducían textos clásicos griegos y romanos al árabe, desarrollaban avanzadas teorías matemáticas, y exploraban la medicina, dejando un legado de conocimientos. Sin embargo, la historia del árabe no siempre ha sido una historia de expansión. En algunas regiones, el dominio árabe disminuyó, y el idioma se fragmentó en numerosos dialectos. Por ejemplo, el árabe hablado en Egipto tiene diferencias significativas con el de Marruecos o el de Siria. A pesar de las diferencias, el árabe clásico y el moderno estándar siguen siendo utilizados. El árabe moderno estándar es enseñado en todas las escuelas árabes y es utilizado en los medios de comunicación, pero en la vida diaria, la gente tiende a comunicarse en sus propios dialectos. Hoy en día, el árabe es la lengua oficial en más de 20 países y es hablado por más de 300 millones de personas en todo el mundo. Su influencia se siente no solo en los aspectos religiosos y literarios, sino también en la política y la economía global. La riqueza cultural y lingüística del árabe continúa floreciendo y adaptándose en un mundo cada vez más interconectado, manteniendo un puente entre lo antiguo y lo moderno. La historia del idioma árabe es mucho más que solo una crónica lingüística, es una narrativa sobre cómo las palabras pueden construir imperios, preservar culturas y unir a personas. Es una historia de resistencia y adaptación, de belleza y sabiduría, que sigue escribiéndose hasta el día de hoy. Hace miles de años, en las tierras cubiertas de niebla del noroeste de Europa, nació una lengua que forjaría la identidad de varias naciones y cuyo eco resuena hasta nuestros días, la lengua celta. Es una de las ramas del gran árbol indoeuropeo, y su historia está entrelazada con las costumbres y las leyendas de sus hablantes, quienes habitaron diversos territorios desde las islas británicas hasta la península ibérica. Los celtas eran un grupo de tribus que compartían no solo una lengua, sino también una cultura rica en mitología y arte. A pesar de ser considerados por los romanos como bárbaros, los celtas tenían un sistema social complejo y una rica tradición oral. Sus bardos y druidas eran los guardianes de la historia, la poesía y el saber. Los pueblos celtas nunca formaron un imperio unificado, pero sus lenguas se extendieron desde las islas británicas hasta la actual Turquía. El gaélico, el galés y el bretón son algunos ejemplos contemporáneos de las lenguas celtas que aún se hablan hoy en día. Estas lenguas han sobrevivido a siglos de dominación extranjera, especialmente durante el dominio romano. Con la invasión romana, muchas tierras célticas fueron absorbidas por el imperio, lo cual supuso una amenaza para la continuidad de su lengua. A pesar de la presión, los celtas lograron preservar partes vitales de su lengua y cultura. En la Edad Media, las lenguas celtas se enfrentaron a nuevos desafíos con la emigración normanda y la Inglaterra anglosajona. La caída del último reino celta independiente en 1282 marcó otro punto crucial en su historia. Sin embargo, paradójicamente, este periodo también marcó un renacimiento literario celta, especialmente en Irlanda, donde se consolidaron textos de gran valor histórico y literario. En tiempos modernos, las lenguas celtas han experimentado un renacimiento. A partir del siglo XIX, surgió un fuerte movimiento para revitalizar estas lenguas, promovido por un creciente interés en las identidades culturales únicas. Instituciones educativas comenzaron a enseñar estas lenguas, y hoy en día, se pueden encontrar hablantes fluentes de gaélico, galés y bretón, entre otros. A pesar de los desafíos que han enfrentado, las lenguas celtas son un testimonio de la fuerza y perseverancia de sus pueblos. Siguen siendo un vínculo tangible con un pasado rico y diverso, y continúan influyendo en la literatura, la música y la identidad cultural de millones de personas. Así, la historia de la lengua celta no es simplemente una crónica de supervivencia,
sino una celebración continua de la vida y la cultura que ha resonado a través de los siglos. Invita a nuevas generaciones a descubrir y preservar este legado ancestral. Cada palabra, cada fonema celta que pronunciamos es una conexión viva con aquellos antiguos bardos y druidas que conservaron estas lenguas para el futuro. Hace miles de años, en el vasto y rico terreno de Europa del Este, vivían tribus dispersas conocidas colectivamente como los eslavos. La historia del idioma eslavo comienza en estas aldeas pequeñas, donde el fuego de las hogueras iluminaba las noches y el viento llevaba las palabras a través de verdes praderas y extensos bosques densos. Alrededor del siglo V, estas tribus eslavas comenzaron a desplazarse hacia nuevas tierras. Algunos se aventuraron hacia el oeste, otros hacia el sur y otros más avanzaron hacia el este. Esta expansión geográfica marcó el inicio de la diversificación lingüística entre los distintos grupos, aunque todos compartían un origen común, el protoeslavo. El protoeslavo, idioma ancestral del eslavo que hablaban las tribus originales, fue el punto de partida de las diversas lenguas eslavas que conocemos hoy. Hacia el siglo IX, la influencia del protoeslavo se comenzó a establecer firmemente en aquellos lugares donde los eslavos habían echado raíces, influenciado por culturas vecinas como el griego, el gótico y otras lenguas germánicas. Uno de los momentos definitorios en la historia del idioma eslavo fue el trabajo de los hermanos Cirilo y Metodio, dos misioneros bizantinos que en el siglo IX crearon el alfabeto glagolítico para traducir las escrituras sagradas al eslavo eclesiástico antiguo, formalizando un idioma litúrgico que unificó espiritualmente a los pueblos eslavos. Más tarde, su discípulo Clemente de Ohrid desarrollaría el alfabeto cirílico, que hoy en día permanece en uso en muchos países eslavos. Durante la Edad Media, tras la división lingüística por regiones a causa de migraciones y conquistas, comenzaron a formarse las lenguas eslavas que persisten hoy. Al oeste, pequeños ducados dieron origen a lo que se convertiría en las lenguas eslavas occidentales, como el polaco, el checo y el eslovaco. En el sur, la influencia bizantina y las diversas incursiones otomanas moldearon lo que serían las lenguas eslavas meridionales, como el serbio, el croata y el búlgaro. En el vasto y frío este, el idioma evolucionó hacia el ruso y ucraniano. En la era moderna, los pueblos eslavos enfrentaron numerosas vicisitudes que influenciaron su lengua. Las ocupaciones, alianzas y las guerras mundiales del siglo XX impusieron desafíos a la preservación y evolución de sus idiomas. Sin embargo, cada uno de ellos resistió y prosperó mostrando la resiliencia de sus hablantes y la riqueza cultural que cada idioma eslavo representa. Hoy en día, las lenguas eslavas son habladas por cientos de millones de personas en todo el mundo, un testimonio vivo de cómo las palabras, los sonidos y las letras pueden sobrevivir e incluso florecer a través de las eras. El fascinante viaje del idioma eslavo desde sus orígenes hasta el presente es una prueba de la diversidad humana y del poder de la comunicación en todas sus formas. La historia del idioma inglés es fascinante y se extiende a lo largo de varios siglos, comenzando en las Islas Británicas y expandiéndose por el mundo con el tiempo. El inglés, como lo conocemos hoy, es el resultado de múltiples influencias lingüísticas, conjugando elementos de lenguas germánicas, latinas, célticas, y de otros orígenes. Los primeros tiempos. La historia del inglés comienza con la llegada de los anglos, sajones y jutos a las Islas Británicas en el siglo V, después de la retirada de las fuerzas romanas de Britania. Estas tribus germánicas trajeron consigo dialectos que se convirtieron en lo que conocemos como inglés antiguo. El inglés antiguo, que tenía influencias del latín y el céltico debido a contactos previos, era una lengua con gramática compleja y sonidos muy diferentes del inglés contemporáneo. La conquista normanda en 1066, la invasión normanda liderada por Guillermo el Conquistador tuvo un profundo impacto en la lengua inglesa. El francés, en su forma anglo-normanda, se convirtió en el idioma de la corte, de la ley y de la élite, mientras que el inglés siguió siendo la lengua del pueblo común. Esta coexistencia resultó en la incorporación de un vasto número de palabras francesas al vocabulario inglés.
La evolución al inglés medio durante el periodo del inglés medio, que abarca aproximadamente desde el año 1100 hasta el 1500, el idioma experimentó un proceso de simplificación gramatical. La complejidad de las declinaciones del inglés antiguo se redujo. El vocabulario siguió expandiéndose con más palabras de origen francés, latín y nórdico. La era del Renacimiento en los siglos XV y XVI vio un resurgimiento del interés por el latín y el griego, resultando en la inclusión de más palabras de estos orígenes. La invención de la imprenta y la traducción de textos latinos y griegos al inglés aumentaron la alfabetización, ayudando a estandarizar la ortografía y la gramática del inglés. El inglés moderno temprano, conforme avanzaba hacia los siglos XVI y XVII, el inglés empezó a parecerse más a la forma moderna. Durante este periodo, la obra de William Shakespeare y la publicación de la Biblia del rey Jacobo en 1611 jugaron roles cruciales en la estandarización de la lengua, introduciendo palabras y frases que todavía se usan hoy en día. La expansión global. La expansión del Imperio Británico en los siglos XVIII y XIX llevó al inglés a América, Asia, África y Oceanía. En este proceso, el inglés absorbió palabras y expresiones de las lenguas locales de sus colonias, enriqueciendo aún más su vocabulario. El inglés contemporáneo. Hoy en día, el inglés se ha convertido en una lengua franca global, utilizada prácticamente en todos los campos del conocimiento y la comunicación internacional. La influencia de la tecnología, de Internet y de la cultura popular han seguido moldeando el idioma. El poderío cultural estadounidense ha creado nuevas palabras y cambiado modismos a un ritmo acelerado. La historia del idioma inglés es, sin duda, una crónica de evolución y adaptación, reflejando una compleja interacción de sociedades, culturas e innovaciones a lo largo de los siglos. Como cualquier otra lengua viva, el inglés continúa cambiando, reflejando los tiempos actuales y las prácticas comunicativas de sus hablantes de todo el mundo. La historia de los idiomas francés y portugués está vinculada a la rica historia de Europa, donde la cultura, política y migraciones han formado la forma en que se hablan y evolucionan las lenguas hoy en día. La historia del idioma francés comienza con el Imperio Romano. La llegada de los romanos a la Galia, un área que abarca la mayor parte del actual territorio de Francia, introdujo el latín como lengua oficial. Sin embargo, el latín que se hablaba en el día a día, el latín vulgar, se mezcló con las lenguas celtas que ya existían en la región. Este proceso de mezcla dio lugar al desarrollo de los dialectos del Oil. A lo largo de los siglos siguientes, especialmente después de la caída del Imperio Romano, estos dialectos del Oil empezaron a divergir y evolucionar por sí mismos. El reino de los francos, una tribu germánica que conquistó gran parte de Galia, añadió su propia influencia lingüística al crear el Reino de Francia, donde su lengua se adaptó y se convirtió en el francés medieval. Durante la Edad Media, el francés comenzó a estabilizarse y se convirtió en la lengua de la corte, los documentos oficiales y la literatura. Este periodo también vio la influencia del latín eclesiástico, el idioma de la Iglesia, que introdujo términos adicionales relacionados con la religión, filosofía y aprendizaje. El Renacimiento trajo una explosión cultural en Europa y el francés comenzó a adoptar préstamos del griego y de otras lenguas europeas debido al intercambio constante de ideas. Según se fue constituyendo el poder y la influencia de Francia en Europa, especialmente bajo el reinado de Luis XIV, el francés se convirtió en idioma diplomático por excelencia y símbolo de prestigio. Por otro lado, la historia del portugués se remonta a la época de los romanos, al igual que el francés. Cuando los romanos conquistaron la península ibérica, el latín vulgar se extendió por todo el territorio. El latín vulgar se mezcló con diversas lenguas locales que existían antes, incluidas lenguas celtas, ibéricas, y más. El surgimiento del Reino de Portugal en el siglo XII estableció un territorio donde estas transformaciones lingüísticas continuaron. Con el tiempo, el idioma portugués comenzó a separarse del gallego, su lengua hermana. Durante la expansión marítima de Portugal en los siglos XV y XVI, el portugués se dispersó por todo el mundo, estableciendo una presencia significativa en África, Asia y América. Con la expansión,
el portugués se adaptó y evolucionó al mezclarse con las lenguas locales de cada región conquistada, convirtiéndose en variedades lingüísticas notables como el portugués brasileño y diferentes dialectos en África. Así, los idiomas francés y portugués no solo reflejan la historia y evolución de las culturas en sus respectivos países, sino que también demuestran el impacto global que han tenido a través de la expansión colonial y el intercambio cultural que duró siglos. El italiano y el rumano son idiomas fascinantes, ambos derivando del latín vulgar, pero con recorridos históricos y evolutivos distintos que les confieren características únicas. La historia del italiano comienza en la península italiana, donde el latín vulgar comenzó a divergir del latín clásico utilizado por los escritores y eruditos. Con el tiempo, y tras la caída del Imperio Romano, los dialectos locales comenzaron a tomar protagonismo. Uno de estos dialectos, el florentino, tuvo un inmenso impacto gracias a la obra de poetas como Dante Alighieri, que en su Divina Comedia empleó el lenguaje del pueblo en lugar del latín. El Renacimiento italiano, con sus valores de humanismo e individualismo, impulsó aún más el uso de la lengua vernácula entre los académicos. Las obras de Petrarca y Boccaccio también contribuyeron a la promoción del italiano, cimentando su estatus como lengua literaria. Con el tiempo, y después de la unificación italiana en el siglo XIX, el italiano fue adoptado como lengua oficial, aunque en numerosas regiones los dialectos locales siguieron siendo dominantes. El italiano moderno es resultado de esta rica historia de influencias lingüísticas y locales. Por otro lado, el rumano tiene una historia igual de rica pero más enmarcada por su ubicación geográfica. La lengua rumana se desarrolló en la región de Dacia, una provincia del Imperio Romano que pronto se vio influenciada por numerosas incursiones y asentamientos de pueblos diferentes como los eslavos, húngaros y griegos. Al igual que el italiano, el latín usado durante el tiempo de la ocupación romana fue la raíz del rumano. Sin embargo, el rumano se distingue por su aislamiento geográfico, que permitió la preservación de muchas de las características del latín, aunque con fuertes influencias de los idiomas de los pueblos vecinos. Por ejemplo, el rumano tiene palabras que claramente derivan del latín, pero también muchas influencias de idiomas eslavos y griegos, entre otros. Durante el siglo XVIII, el rumano comenzó a recibir influencias del francés, incluso asimilando palabras y estructuras lingüísticas debido a las relaciones políticas y culturales. Con la creación del Estado rumano moderno, el idioma recibió más organización y se fomentó su uso como lengua oficial nacional, sustituyendo diferentes dialectos que predominaban en zonas rurales. A pesar de sus diferencias, tanto el italiano como el rumano han perseverado y evolucionado, cada uno reflejando una rica historia de interacciones culturales, migraciones y cambios políticos. El idioma español, también conocido como castellano, tiene una rica historia que se remonta a más de 1000 años. Su origen está profundamente entrelazado con la historia de la península ibérica y los movimientos de pueblos y culturas que la habitaron. En los siglos III al V, el latín era la lengua dominante de la península ibérica, gracias a la conquista romana. Sin embargo, el latín hablado por la gente común comenzó a sufrir variaciones, desarrollándose en los dialectos romances. Fue en este contexto que surgió el castellano, como uno de los dialectos del latín vulgar. Durante la Edad Media, el castellano ganó importancia en detrimento del latín debido a razones políticas, sociales y económicas. En el siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X, el Sabio, la lengua castellana fue impulsada como la lengua oficial de la administración y la literatura, consolidando su uso y expansión. Alfonso X promovió la traducción de numerosos textos al castellano, incluyendo obras científicas, filosóficas y de historia. La reconquista y la expansión de los reinos cristianos también jugaron un papel crucial en la difusión del castellano. A medida que los reinos de Castilla y León extendían su territorio, llevaban consigo su lengua. Así, el castellano se convirtió en el idioma dominante. En 1492, un año cuyos acontecimientos marcarían el mundo, se publicó la Gramática de la Lengua Castellana, escrita por Antonio de Nebrija. Esta fue la primera gramática de una lengua romance y un hito importante en la historia del idioma.
la publicación coincidió con el descubrimiento de América, iniciándose un proceso de expansión del idioma que lo llevaría a convertirse en una de las lenguas más habladas del mundo. Las colonias españolas en el Nuevo Mundo adoptaron el español como su lengua, aunque éste se fue adaptando y transformando por la influencia de lenguas indígenas. Así nació el español latinoamericano, con sus variaciones y particularidades en cada país. El siglo de oro, entre los siglos XVI y XVII, fue una etapa de esplendor para el castellano, marcada por una explosión de creatividad y producción literaria. Durante este periodo, el idioma español fue utilizado por escritores ilustres como Miguel de Cervantes, cuyo Don Quijote de la Mancha es una obra fundamental de la literatura mundial. A lo largo de los siglos XIX y XX, el español continuó evolucionando, influenciado por los cambios políticos y sociales. El idioma se extendió en zonas de África y Filipinas, a través del proceso colonial. Además, la emigración de hablantes hacia diferentes partes del mundo durante y después de estos siglos reforzó la presencia del español en Estados Unidos y otros países. Hoy en día, el español es hablado por más de 500 millones de personas y es una lengua oficial en numerosos países. Su importancia global sigue creciendo, siendo una herramienta de comunicación en campos variados. La Real Academia Española, fundada en 1713, ha desempeñado un papel central en la regulación y promoción del español. Su lema, limpia, fija y da esplendor, refleja su misión de proteger las normas del idioma. En resumen, la historia del idioma español es un testimonio de la riqueza cultural y la diversidad que caracteriza a la humanidad. Evolucionando desde el latín vulgar, el español es un legado vivo de la historia.